Habacuc se encontraba en una situación muy complicada, muy compleja. Un profeta muy sensible. Y el capítulo 1 de este libro registra cuando Habacuc ve la situación del pueblo de Dios, la situación nacional, cómo se hallaba el templo, cómo estaba el sacerdocio, cómo estaban las familias. Y entonces ve a nivel nacional, ve una situación terrible y entra en un estado emocional de mucha angustia, de mucho estrés y desesperación. Llegamos al capítulo 2 de este libro y Habacuc toma una decisión y dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver qué me va a decir el Señor y cuál es la respuesta tocante a lo que yo estoy orando. Porque Habacuc estaba diciendo al Señor: ¿por qué dejas que vea yo tantas cosas si no puedo intervenir? ¿Por qué dejas que pase tanto y no puedo hacer nada? No está en mi mano, está en la tuya, pero me dejas ver todo esto y no encuentro solución. Entonces viene el capítulo 2 y Habacuc toma una determinación: me voy a quedar en este tiempo de oración, de reflexión, me voy a quedar aquí hasta encontrar una respuesta. Y entonces viene la respuesta. Y Dios habla de tomar decisiones importantísimas, de intervenir con su diestra de poder en alguna situación a favor y otra derramando sus justos juicios. Así que Dios empieza a hablar al corazón del profeta, y el capítulo 2 registra lo que Dios piensa hacer de manera individual con algunos, de manera general con la nación, de manera muy específica con el sacerdocio. Pero le explica al profeta cuál será la acción que Dios va a tomar. Ahora llegamos al capítulo 3 y en esta parte nos vamos a quedar esta tarde. Así que el profeta dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí, porque había oído la respuesta de Dios. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Y si esta enseñanza necesita hoy un título, se llama: oh Señor, he oído tu palabra y me dio temor. He oído tu palabra y me afectó. He oído tu palabra y temí. Él estaba presentando en su oración una situación terrible de la nación. Estaba afligido y desesperado. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Cuando él estuvo orando, la respuesta vino. Incluso el Señor le dijo: escribe lo que estás mirando, lo que estás oyendo, ponlo en una tabla, porque la visión se va a cumplir. Aunque parezca tardar, no tardará, a su tiempo se cumplirá. Y entonces ante la palabra del Señor, entonces Habacuc dice: Señor, oí tu palabra y tengo miedo, oí tu palabra y temí. Y ante estas palabras hoy quisiera preguntar: cuando tú oyes una palabra de dirección o amonestación o exhortación o consuelo o consejo que viene de parte de Dios, ¿tú qué haces? Porque uno puede tomar diferentes acciones. Oh Señor, he oído tu palabra. Y después de oírla en una predicación, he oído tu palabra. ¿Qué pasa después de que oímos la palabra? Porque algo tiene que pasar. Habacuc, el Señor le dice: escribe lo que estás mirando, escribe la visión, ponla en una tabla, escríbela rápido y entrégala a alguien para que corra con ella. Porque la visión se apresura a cumplirse, porque se apresura a cumplimiento. Y lo que está escrito no tardará. Entonces, ante los hechos, la seriedad del Señor, entonces Habacuc contesta: oh Señor, he oído esta palabra y temí. Temí con un temor reverencial.
porque creí. Cuando oyes una palabra de dirección, ¿cuál es lo primero? Porque si el profeta sintió ese impacto ante la respuesta del Señor, es porque creía que lo que Dios estaba diciendo y lo que le estaba mostrando y lo que él estaba oyendo tenía cumplimiento. El Señor le dijo: apresúrate y corre y anuncia esto, porque aunque parezca tardar, no tardará y se apresura al cumplimiento. Entonces cuando él oye una respuesta tan contundente de Dios ante su oración, ante su desesperación, Dios toma acción y le dice: voy a hacer esto, con estos voy a hacer esto, con estos voy a hacer esto, con la nación voy a hacer esto. Ahora escríbelo, porque esto se apresura al cumplimiento. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Cuando oímos su palabra: oh Señor, he oído tu palabra y la olvidé. Oh Señor, he oído tu palabra y no creo que sea para tanto. Oh Señor, he oído tu palabra, pero lo que están diciendo, ¿será cierto? Oh Señor, he oído tu palabra, pero yo pienso diferente. Oh Señor, he oído tu palabra, pero esa no es mi religión. Oh Señor, he oído la palabra, pero quizá no sea para este tiempo. Oh Señor, he oído todas las predicaciones, pero yo me la quiero llevar con calma. Oh Señor, he oído tu palabra, pero también he oído otras palabras. Cuando es una palabra que nos está dando dirección para dónde ir, cuando es una palabra que nos está diciendo: detente, detente, stop, alto. Cuando la palabra nos está exhortando: actívate, ponte las pilas, es hora, ya, muévete, corre, por favor. Cuando es una palabra de consuelo, vienen tiempos mejores. Espera con paciencia, que el Señor lo hará. Como dijo David: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová que Él viniera. Cuando es de consuelo y el Señor te está diciendo: sí, esto está pasando, pero yo estoy contigo, vamos hacia adelante. Y cuando es un consejo: no te conviene, vamos por otro lado, deja eso, déjalo ya. Oh Señor, he oído tu palabra y pienso diferente, y creo que no es para tanto. O decimos: oh Señor, he oído tu palabra y temo, porque te creo, porque creo que lo que me dices es verdad. Incluso se apresura al cumplimiento. Corre. Saben, tenemos que reflexionar en que Dios nunca actuará sin antes habernos amonestado con insistencia una y otra vez. Nunca. Siempre que Dios dice: voy a hacer esto, estoy por hacer esto, detente o va a pasar esto, piensa lo que estás haciendo porque puede ocurrir esto. Dios no tiene prisa de destruirnos. Dios no tiene prisa de que caigamos en el hoyo de la trampa. Dios no tiene prisa de que nos vaya re mal. No, es un padre. Si aquí hay padres de familia, entonces sabes lo que significa sentirte impotente ante dar un consejo y que no se haga. Y cuando dices: no, y pum, no. Así es Dios. Dios nos amonesta, nos llama, nos dice. Él le dijo a Habacuc: voy a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar aquí, esto va a pasar acá. A la nación la voy a corregir de esta manera y tú no vas a volver a ver todo este relajo, porque yo voy a intervenir. Así que escribe lo que estás mirando, escribe lo que estás oyendo, ponlo en una tabla y corre con eso, porque se apresura al cumplimiento. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Dios nunca va a actuar sin habernos amonestado, sin habernos advertido constantemente. La palabra de Dios dice: he oído tu palabra y temí, Señor. ¿Y cuál es la respuesta? Porque él tuvo miedo, él sí la creyó, él sí creyó. Y lo importante es que cuando el Señor nos dice algo, creamos. Es crucial, es determinante. Si el Señor a lo mejor no va y te dice: mira Yuri, así dice el Señor, pero tú estás acá oyendo la enseñanza por medio de quien esté ocupando este lugar bajo la inspiración del Espíritu Santo.
Y entonces tú sabes que es para ti, nada más falta que digan tu nombre. ¿Te ha pasado? Ok. Entonces nuestra respuesta es: oh Señor, he oído tu palabra. Temo porque sé que eres real. Aviva tu obra. La oración de Habacuc: aviva, Señor, tu obra. Haz tu obra, haz tu obra. Todo lo que estaba muerto, todo lo que estaba secándose, lo que estaba moribundo, avívalo, Señor, aviva tu obra. Y da a conocer esta gran obra. Es la oración del profeta. Y en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Él está creyendo lo que el Señor ha dicho. Lo está creyendo, lo está abrazando. Aviva, Señor, tu obra. Da a conocer tu grandeza, tu obra magnífica. Y en la ira, porque el Señor estaba airado, porque el Señor estaba indignado, en la ira que derramarás, porque ya me dijiste que así será, acuérdate, Dios, de tu misericordia. Entonces vamos a ver que a través de la historia ha habido respuestas diferentes ante la voz del Señor, el anuncio del Señor. Y el profeta Malaquías dice esto, y yo le puse aquí compañeros de propósito, porque sabes, las amistades sí son importantes. Con quién te relacionas es importantísimo. ¿Con quién te relacionas en la iglesia? Aquí en la iglesia es crucial, porque cuando el Señor habló a través del profeta Malaquías, y el Señor estaba indignado, estaba diciendo: ustedes han hecho un desastre, están bien preocupados por su casa, pero mi casa, dice Dios, no les preocupa nada. Están bien preocupados por tener esto y tener lo otro, y mi casa está olvidada. Además, los sacerdotes han roto los pactos, han roto los juramentos. Entonces ustedes han hecho mal. Entonces el profeta Malaquías, ahora Malaquías está hablando, oficiando su sacerdocio, y le está diciendo al pueblo las cosas que habían hecho mal. Bien, esta es una de las respuestas que hoy veremos. Entonces los que temían al Señor, ¿quiénes? ¿Quiénes, amados? Oh Señor, he oído tu palabra ahí. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí. Ahí estaba, no eran las naciones extranjeras, era el pueblo de Dios. Y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Dios, allá en la presencia de Dios, mandó escribirse. La versión Dios habla hoy, dice: Dios mismo escribió en los cielos. En la presencia de Él escribieron un libro de memorias. Wow. Para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Dice que Dios, después de que Malaquías habla y externa todo lo que está sucediendo y lo que Dios hará, entonces dice que cada uno habló con el otro, se pusieron de acuerdo, hicieron grupitos. Terminada la predicación, cuando bajan al talento, hacen grupitos. ¿Tú qué dices? Wow, no, ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo ves esto que dijeron de la familia? Esto del avivamiento, de que el rey viene. ¿Tú qué opinas? No, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí aquel día, y el Señor escuchó cada cosa que dijeron. Y en la presencia del Altísimo Dios, creador de todas las cosas, mandó Él escribir un libro de memorias, un libro de un registro, para registrar los nombres de los que temieron al Señor aquel día, hicieron planes diferentes y que siempre pensaban en dar honor a su nombre. Porque todo lo que hagamos, amados, dará honra o vergüenza al nombre de Cristo. Y que siempre pensaban: ¿para qué este libro de memorias? ¿Para qué Dios mandó a escribir este libro con estos nombres? Porque ellos serán mi pueblo, dijo el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar a la nación, ellos serán mi especial tesoro. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces volverán a ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Vayamos por partes. El Señor escuchó lo que dijeron, importantísimo.
cuando hablamos. Y es importante que lo hagamos. Quizás no lo hemos acostumbrado, pero sería una buena costumbre bajar a hacer pequeños grupos. ¿Tú qué dices? ¿Qué procede? ¿Qué me aconsejas? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo cambiar mi rumbo? ¿Cómo puedo cambiar la ruta? ¿Hacia dónde voy? Entonces el Señor oyó lo que dijeron un compañero con otro, y en la presencia de Dios escribió un libro de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y pensaban siempre en su nombre. El juramento del Señor, ¿para qué era este registro? Para que el día que el Señor venga para juzgar con justo juicio, no solo la tierra, porque el Señor dice en su palabra que el juicio comenzará en la casa. Entonces, cuando el Señor venga a juzgar, ustedes, los que han oído y han temido porque han creído, serán mi especial tesoro. Yo tendré compasión de ustedes cuando la cosa se ponga dura, cuando las cosas se pongan tristes, cuando la situación esté caótica, cuando nuestra sociedad mexicana se quebrante en pedazos, cuando los jóvenes anden por la calle descarriados, en oscuridad total. Ustedes serán mi especial tesoro y de ustedes yo tendré compasión. Por haber oído, ustedes volverán a ver la diferencia entre los justos y los perversos, porque a veces estamos confundidos, y entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Así que el Señor nos exhorta a prestar atención, porque no todos tienen esta actitud que acabamos de leer. El Señor observó otras actitudes, otra respuesta ante la palabra del Señor. Y el Señor ahora está hablando por medio del profeta Jeremías. Y Jeremías está frente a la gente. Esto les mandé diciendo, dice Jeremías de parte de Dios: escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les mande y les irá bien. Todos queremos tener éxito, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos una familia estable, un matrimonio que perdure, unos hijos hermosos en el hogar, unos hijos obedientes. Escuchen entonces mi voz y yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Anden en todo camino que les mande y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Eran su pueblo, no eran extranjeros. Continuaron haciendo lo que querían en la dureza de su necio corazón. Entonces fueron hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Dios quiere nuestro progreso. Dios quiere nuestro éxito. Todos los que estamos aquí, padres, que somos padres y madres de familia, nos gozamos con el éxito de nuestros hijos. Disfrutamos lo que logran, lo que les sale bien, cuando el matrimonio está estable, cuando los hijos están en casa, cuando logran cosas materiales o espirituales, cuando los vemos progresar y crecer juntos. Nos alegramos. Hacemos una fiesta cuando se gradúan, cuando logran algo, lo comparten con nosotros y con ellos nos alegramos. Dios también es un padre. Y Dios quiere nuestra paz y nuestro bien. Solo que depende de si hacemos caso o no. Como un hijo cuando le dice no vayas para allá y él sí va. No está en nuestras manos eso. Es su decisión. Ellos continuaron haciendo lo que querían en la dureza de su necio corazón. Entonces fueron hacia atrás en vez de hacia adelante. Y Dios es un padre que insiste. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto, dice Dios por medio de Jeremías, hasta ahora, siglos, no he dejado de enviarles a mis siervos los profetas día tras día. El Señor nos habla en el discipulado, nos habla en las oraciones, nos habla en la predicación, nos habla por medio de las predicaciones que nos mandan escuchar y mandar nuestras reflexiones. El Señor nos habla cuando alguien nos manda un mensajito, cuando alguien nos manda un texto bíblico, cuando nos mandan una tarjeta. El Señor dice en su palabra: desde siempre he insistido una y otra vez. He mandado consejeros, intercesores, he mandado mediadores, he mandado ayudadores, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado.
ni siquiera han tratado de oírme. Ni siquiera han intentado un poco. Reflexionando en la palabra, después de haberla escuchado, vamos a casa, hacemos otras cosas, vamos con la familia, comemos, platicamos. Pero qué bueno es cuando el Señor oye que hablamos con nuestros compañeros del hogar, con nuestros compañeros de vida. ¿Qué piensas? ¿Tú qué opinas? Estamos comiendo, fuimos a comer juntos, pero la conversación es en torno. Entonces el Señor oyó y vio lo que dijeron cada uno y mandó a escribir un libro de memorias de aquellos que temían al Señor y cuidaban la honra de su nombre, y mandó a hacer un libro de memorias para que ellos en el día de la aflicción fueran socorridos de manera especial, muy particular. Pero acá dice, pero otros ni siquiera han tratado de escucharme. ¿Y qué fue lo que dijo? Es que me dormí la mitad de la predicación, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Es que estaba yo pensando en el trabajo, en los compromisos. ¿Qué fue? Ni siquiera han tratado de escucharme. Qué importante es. Y a lo mejor lo que tú no escuchaste, lo que tú no atendiste, lo que no cachaste en su momento, si estás con tus hermanos en Cristo, ¿por qué no hacer alianzas con los santos de la fe? ¿Por qué estrechar amistad cercana con quienes no tienen tu misma fe, tus mismas convicciones? Hay amistades estrechas y en la congregación no. Sino que con nuestros compañeros, David decía: soy compañero de todos los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Esos son mis amigos. Ellos reunirse. ¿Qué pasó? Ay, mira, yo expresé esto. Porque cuando mandé las predicaciones y les pedí reflexión, cada uno de ustedes pone una riqueza diferente y enriquecen esa enseñanza dando su punto de vista tan interesante. Así que ya la había yo oído y se enriqueció muchísimo al leer los comentarios con cuidado de cada uno de ustedes. Y también descubro la riqueza que hay en el interior de muchos jóvenes y de muchos de ustedes. La sensibilidad ante la palabra, que la oyeron con el corazón y que la aplicaron a su propia vida. Entonces, pero el Señor dijo: pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera han intentado oírme. Así que cuando hablamos con otros, ¿qué pasó? ¿Tú qué opinas? Mira, vamos a platicar de esto. Ay, yo oí esto. Ay, no, yo no lo entendí así, pero me parece muy acertado. Ni siquiera han tratado de oírme, dice Dios a Jeremías. Diles cuánto yo les haré, pero no esperes que te escuchen. Grita tus advertencias en alta voz, pero no esperes que te hagan caso. ¿No se imaginan a Dios expresándose así de algunos de nosotros? ¡Qué terror! Dice el Señor: les mandé mis profetas una y otra vez, mis consejeros una y otra vez, una y otra vez. Dios nunca tomará acciones sin haber agotado todas sus advertencias. Diles cuánto les haré, anunciarles, pero no esperes que te escuchen. Grita tus advertencias, solo que no esperes que te hagan caso. Porque muchos en esta nación se niegan a escuchar al Señor, que es su Dios, y se rehúsan recibir corrección. No solo es escuchar que esto, el otro, es corrección, es deje de hacer esas cosas. Corrección es ya, más que suficiente. Eso es corrección. Detente, Karina. Ya, no, ya, es que volví a sentir esto. Detente. Dios te ha concedido dominio propio. Echa mano de eso. Volví a airarme, exploté, me volví Hulk. Ok, tienes dominio propio. Calma, stop. Pero esta nación se niega a escuchar al Señor y se rehúsa a recibir corrección.
La verdad es que la corrección no tiene nada de agradable. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero que después, estando entrenados en ella, daremos fruto apacible de justicia. Es bueno para nosotros. Es bueno. Es bueno cuando alguien nos dice: ya guarda silencio, ya no digas tanta cosa, ya no pienses de esa forma, ya no percibas así, estás en un error. Esta nación se niega a escuchar al Señor Dios suyo y a recibir corrección. Se trataba de un buen grupo. Son una generación que persevera practicando la maldad, que insisten. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Qué precioso es cuando alguien te habla con la verdad. Tiene gran valor. Qué precioso es cuando oyes a alguien ser muy valiente y decir la verdad, aunque la verdad lo comprometa un poco, aunque la verdad finalmente lo avergüence o lo descubra. Pero entre ellos la verdad ha desaparecido. No, yo no fui, yo no dije. ¿Tú crees? ¿No? ¿Te imaginas? Así no es, así sí es. Es mejor decir: sí, estoy avergonzada, ya no quiero hacer eso, ayúdame. Entre ellos la verdad desapareció, ya no se escuchaba más en sus labios. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Cuando oímos la palabra de dirección, amonestación, exhortación, consuelo, consejo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, por unos segundos podemos pensar con el último consejo que recibiste, con la última enseñanza del día domingo. ¿Qué has hecho con eso? Con esa riqueza. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos la semana pasada, domingo? Por favor, díganme. ¿Eh? Pero ¿cómo se llama? Una historia de obediencia de Esther, sí. Ok. ¿Y qué pasó en la semana con esa historia? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en nuestra vida? ¿Qué parte de nuestra vida cambió? ¿Qué parte del rumbo que llevamos cambió de dirección? ¿Qué pensamiento de nuestra cabeza lo quitamos y pusimos otro? ¿Qué percepción en nosotros ha cambiado tras el domingo? Y todo lo que el Señor nos habló. ¿Y qué haremos con esto que escuchamos hoy? Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, Señor, acuérdate de la misericordia. Porque de otra forma podemos estar en el peligro de un corazón endurecido, que se comporta con tibieza, porque Dios observó esto. Y entonces el Señor manda decir: ay, qué interesante. A pesar de que muchos de ellos amaban al Señor, está hablando de su nación, de su pueblo, de la iglesia. A pesar de que adoraban al Señor, nombraron de entre el pueblo sacerdotes que ofrecían sacrificios en los altares que habían construido en las colinas. ¿Dónde se debían de ofrecer los sacrificios? ¿A dónde? En el templo, ¿no? En la sinagoga. Allí se ofrecían los sacrificios por medio de los sacerdotes levíticos, ¿verdad? Por medio de ese sacerdocio y el sacerdocio que Dios había escogido. Había un lugar para ofrecer sacrificios. Pero dice aquí la historia: a pesar de que esa gente, esos vamos a hablar de esos cristianos que adoraban al Señor los domingos y todo eso, entre semana, nombraron de entre el pueblo sacerdotes que ofrecían sacrificios en lugares que habían construido en las colinas. Eran lugares paganos. Así que, aunque adoraban al Señor, siguieron manteniendo sus costumbres religiosas, tal como lo hacían cuando no eran cristianos. Y el Señor les mandó diciendo: adoren solo al Señor su Dios,
que es el único que tiene poder para librarlos de sus enemigos. Pero no quisieron escuchar, sino que siguieron sus antiguas costumbres de adorar a dioses falsos. Adoraban a Dios y tenían dioses falsos. Iban a las sinagogas a oír la palabra y subían a los lugares altos a ofrecer sus sacrificios y otras cosas. El Señor les mandó diciendo: no, así no es. Adoren al Señor, solo Él es Dios. Él es el único que tiene poder para librarlos de sus enemigos. Pero no quisieron escuchar, sino que siguieron sus antiguas costumbres de adorar a dioses falsos. Wow. Habían pasado algunas décadas, todavía hacen lo mismo. Siguen sus prácticas anteriores en vez de adorar en forma verdadera al Señor y obedecer las leyes que Él les dio a los descendientes de Jacob. Todavía han pasado los siglos, han pasado las generaciones, todavía hacen lo mismo. Siguen sus prácticas anteriores en vez de adorar en forma verdadera al Señor y obedecer las leyes que Él les ha dado a los descendientes de Jacob, cuyo nombre más tarde fue cambiado por Israel. La orden del Señor: obedezcan todas las leyes que les di por escrito y jamás adoren a otros dioses. Pero no quisieron escuchar, sino que siguieron sus antiguas costumbres de adorar a Dios y adorar sus dioses falsos. Así que adoraban, dice la palabra de Dios en el libro de los Reyes, adoraban al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a sus ídolos. Y yo creo que los que estamos aquí, muchos, la mayoría, bueno, ya no hay imágenes en nuestras casas, pero aquí dice que adoraban a sus ídolos. Adoraban al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a sus ídolos. Cuando la mentira ocupa un lugar principal en nuestras vidas, es como una idolatría. Es como un recurso del que echamos mano para salir de problemas. Es como un recurso del que constantemente echamos mano para hacer un negocio, para esto, para lo otro, para acá y para allá. Y si está en el lugar de Dios, entonces es un ídolo. Adoraban al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a los ídolos. Adoraban al Señor, pero robaban. Pero hacían negocios fraudulentos, pero se quedaban con el vuelto, ¿no? Pero engañaban en el precio, pero manipulaban, finalmente para sacar provecho económico. Adoraban a Dios, pero seguían mintiendo y robando, como cuando no le conocían. Adoraban a Dios, pero cometían adulterios. Codiciaban a la mujer ajena, aunque sea con la mirada, o ellas se deleitaban la pupila con el hombre que no es su esposo, y cometían adulterio en el pensamiento o en lo físico. Estaban en la iglesia, llegaban los domingos, pero seguían mintiendo, robando y cometiendo adulterio. Adoraban al Señor, pero al mismo tiempo tenían codicia. Eran incapaces de ser generosos para dar. Eran incapaces de agradecer a Dios toda la abundante bendición que de Él han recibido, porque toda buena dádiva y porque todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, y nadie puede recibir nada bueno que el cielo no le haya concedido. Tú hiciste el negocio, Dios te dio la habilidad, la destreza. Tú hiciste esto, estás haciendo lo otro. Es que Dios ha sido bueno. Es que Dios ha sido bueno. Pero somos incapaces, somos avaros y codiciosos. Queremos más. Todo para acá, nada para allá. Bendíceme, ayúdame, socórreme, sáname, que me aumenten el salario, que a mí me vaya mejor. Yo. Todo para acá, nada para allá. No hay generosidad en nuestras manos, desde nuestros corazones.
para darle a Dios conforme a la generosidad que Él tiene para con nosotros. Si yo les pregunto, ¿cómo les da Dios? ¿A quién Dios le da generosamente? Levante su mano. Pues generosamente nosotros tenemos que corresponder. ¿A quién Dios le da con abundancia? Pues con abundancia hemos de compartir. Si no, ¿cómo no? Esta es la ley. Señor, dame un buen trabajo y un buen salario. ¿Y el reino de Dios qué va a ganar con eso? ¿En qué será engrandecido el nombre del Señor con esa bendición a tu vida? ¿Cuál será el buen resultado que la casa de Dios y la iglesia de Cristo y el reino de Dios reciba? ¿Cuál será el provecho, el beneficio que la iglesia de Cristo, los santos, la casa de Dios y la causa de Cristo, cuál será el provecho que recibirán de eso? Pero adoraban al Señor, solo que al mismo tiempo seguían adorando sus ídolos. Seguían chismeando, seguían criticando con dureza, seguían contando aquellas cosas de las que se habían enterado sin temor de Dios, sin cuidar que la palabra de Dios dice: ten cuidado con lo que das y cómo siembras, porque se te devolverá una canasta rebosante, apretada, remecida, se entregará en tu regazo, ¿no? Y si has sido generoso, amoroso, compasivo, respetuoso, eso mismo la vida te devolverá. Pero si no has sido así, igual una canasta apretada, remecida, rebosante se pondrá en nuestro regazo, porque todo aquello que sembremos será justo aquello que recojamos. Entonces nosotros, he oído tu palabra, he oído esta ley de la vida. Esta no es la ley del cristianismo, esta es la ley de la vida. Si nosotros en la vida, no quiero ser cristiano porque es que eso no me gustaría que se cumpliera, es que es la ley de la vida. La vida tiene sus leyes. No importa si una persona no es cristiana, si ha hecho daño, entonces una canasta apretada, remecida y rebosando se le entregará. Y si ha sido bueno, generoso, discreto, dadivoso, así mismo la justicia vendrá a su vida, porque esta vida tiene sus leyes, amados. No podemos evitarlo. No lo haremos. Por eso es importante prestar atención al Señor. Adoraban al Señor, pero seguían airándose como cuando no eran cristianos. Seguían llenándose de ira y diciendo palabras, comprometiéndose con las palabras de sus labios, porque de toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, de ella daremos cuentas. Porque el poder de la muerte y de la vida está en la lengua, y el que la ama cosechará. Y el hombre será enlazado en las palabras de sus labios. Pero qué bueno es ser enlazado en las palabras de nuestros labios cuando decimos: Señor, te amo, enséñame a amar, enséñame a respetar, enséñame a perdonar, porque somos enlazados en esas mismas palabras. Por eso es importante cantar, abrir los labios y emitir sonidos cuando cantamos al Señor y decimos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Somos enlazados en las palabras de nuestros labios. Finalmente se cumplirá. Decirlo con el corazón. Adoraban al Señor, pero al mismo tiempo seguían con sus vicios. El vicio de la televisión, el vicio del celular, el vicio de las redes, el vicio de la inmoralidad, el vicio de los albures, el vicio de la pornografía, el vicio del alcohol, del cigarro, de la droga. Las cosas que nos atan, que nos mantienen cautivos en oscuridad. El Señor vio eso. Vio el peligro que corremos cuando no oímos. Porque la palabra de Dios dice: yo les di leyes
que si las obedecían les iba bien, porque la ley del Señor es justa, es bendita, es gloriosa, es sabia, es perfecta. Pero no me quisieron escuchar, siguieron sus antiguas costumbres y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Lo peor de todo esto: adoraban al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a sus ídolos. Y hasta el día de hoy, siglos después, en el libro de los Reyes, sus descendientes hacen lo mismo. ¿Saben qué importante? Qué importante es el cristianismo que nuestros hijos miran en nosotros. Porque hasta el día de hoy sus hijos siguen ese rumbo, esa forma de fe, ese cristianismo aguado, ese cristianismo falto de compromiso, de seriedad, de verdad. Un cristianismo falto de fe y sinceridad, falto de obediencia, falto de diligencia. ¿Qué ayudo? Señor, ayúdame, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro y ayúdame en todo. Pero nosotros nunca decimos: ¿en qué ayudo? ¿Qué hace falta? Isa, ¿qué hace falta por acá? ¿En qué te ayudo? ¿Qué hago, manita Yuri, en el talento? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo ayudo? A ver, dígame, ¿qué hace falta? Se rompieron 5 sillas, ¿qué hace falta? ¿En qué ayudo? Es tan malo venir y esperar que Dios nos haga ricos, sanos, prósperos, benditos, alegres, maravillosos, guapos, ¿no? Delgados, atractivos, todo. ¿Esta es la cajita mágica o qué? Esta es la iglesia. Les di mis leyes. Si las obedecían, entonces serían guapos, delgados, atractivos, benditos, prósperos, ricos, agradables y santos. Pero no quisieron. Entonces siguieron sus propios caminos. Y hasta el día de hoy sus descendientes siguen este rumbo de cristianismo, para su tropiezo, para su mal, para vivir un cristianismo que a la hora de la verdad no tendrá fuerza ni influencia. ¿Qué tipo de fe tenemos cuando tenemos falta de compromiso? Cuando jamás leemos la Biblia, nunca. Entonces, ¿de dónde me agarro cuando necesito ayuda? Me agarro de un chorro de agua, porque no me puedo agarrar de las palabras del pacto, porque no las conozco. Y si las conociera, sabría que toda bendición es condicionada. Nada en este libro es gratis. Cristo pagó con su sangre por nosotros. Esta salvación es grande, pero si quiero una bendición, yo tengo que cumplir las palabras del pacto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, entonces todas estas bendiciones vendrán hasta ti y te perseguirán. Y somos benditos por causa de Cristo, por su sangre en el Calvario. Pero no en vano el Señor nos dice esto en su palabra. Yo quiero enfatizar: la fe que tus hijos tengan cuando crezcan debe ser firme, sólida, real y fuerte, porque crecerán en un país corrupto y criminal. Porque vienen tiempos más difíciles que los que estamos viviendo, y nuestros niños necesitarán fe verdadera y ejemplo sincero de valentía y verdadero compromiso y verdadera salvación, para tener algo sólido de que agarrarse. Porque si en nosotros no ven sinceridad, ellos piensan: esto ni es cierto, esto es pura farsa, esto es pura actuación. Yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, yo con quién sabe qué, a mi abuelita, ya sé todos sus defectos, ya sé todo lo que hacen y mal hacen y quién sabe qué. Esto no es cierto. Esto es una religión más divertida y agradable que donde yo estaba, pero al fin una religión, y a Dios no lo veo por ninguna parte. En mi casa no aparece. En el matrimonio de mis padres, pues hasta ahorita no lo he visto. En la vida de mi papá, como un hombre de oración que busca a Dios y que busca perfeccionar su vida y se santifica en la verdad y perfecciona la santificación andando en el temor del Señor, eso nunca lo he visto en mi casa. Y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo.
existe una promesa. Esa promesa está vigente. Una promesa, un sumo sacerdote y un trono de gracia en el libro de los Hebreos. Y aunque la promesa de Dios de entrar a este reposo, el reposo de Dios, la paz de Dios, aunque la promesa de Dios de entrar en su reposo se mantiene, todavía está en pie, está vigente, debemos tener tú y yo mucho cuidado, no sea que algunos no puedan entrar en ese reposo que buscamos. Cada uno de ustedes 15 segundos piensa en el reposo que andas buscando. Porque aunque la promesa de Dios de entrar en su reposo se mantiene en pie, debemos tener mucho cuidado, no sea que algunos de nosotros no entremos allí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como aquellos que no quisieron oír, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oh Dios mío. Porque a todos los que estamos aquí todos, se nos ha predicado lo mismo. Todos oímos lo mismo. Cada domingo lo mismo. Cada martes, cada discipulado, todos oímos lo mismo. Solo que dice que a algunos no les aprovechó la palabra, la riqueza, la enseñanza, la exhortación, el precioso consejo. No les aprovechó. Porque a este sí y a este no. Porque los que la oyeron no creyeron. No dijeron: oh Señor, he oído y de mí cumplirás lo que has hecho. Así, yo creo que no es para este tiempo. Yo creo que no es para tanto. Yo opino diferente. Es que yo leí que la Biblia dice aquí esto y aquí lo otro y más acá por acá. Puros pretextos con los mismos sagrados escritos. No. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la misma palabra que a ellos, solo que a algunos les aprovechó y a otros no. Todos oímos lo mismo, solo que a unos no creyeron y no dijeron: oh Señor, he oído esta palabra y temí. Llegué a mi casa, me quedé callada, me quedé callado, me metí en la habitación, dije: no me molesten, puse el letrero ocupado y reflexioné y guardé silencio por un rato y pasé un tiempo recapacitando. Y tomé decisiones al respecto. No tiene ningún caso venir un domingo, sentarte allí, medio dormirte, medio entender, medio oír, medio aceptar, medio y irte. En la semana no pasó nada de lo que aquí se dijo, pero nada. Y luego regresamos el otro domingo. ¿Qué es esto? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Porque Dios ha dicho, cuando estaba airado contra estos que no querían oír: juré que no entrarán al reposo que les tenía preparado. Wow, ¿había un reposo preparado? ¿Por qué no fui en ese camino, Dios mío? Él tenía ya un reposo preparado. Sus consejos me estaban encaminando al reposo preparado y yo andaba en otro canal. Así que juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Pero como Dios es nuestro Padre bueno, también esta misma lectura sigue diciendo: pero todavía falta que algunos entren al reposo de Dios. Por eso el Señor volvió a señalar un día, que es hoy, y lo anunció por medio de David. Había un reposo. Juré que no entrarían en el reposo. Me enojé y les dije que no iban a entrar. Pero entonces el Señor posteriormente puso un reposo, un día. Y entonces está diciendo: todavía falta que algunos entren al reposo. Por eso el Señor volvió a señalar un día, que es ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de un mes? ¿La semana próxima? No. Por eso el Señor volvió a señalar un día, que es hoy. Es un buen día. Y lo anunció por medio de David. ¿Qué dijo David? Si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Si no es para mí, no es para esta época, no es para tanto, ni me gusta. No es cierto. Yo leí esto y oí en el internet de esto. No. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón.
Si hoy oyen la voz de Dios, no endurezcan los corazones. Procuremos juntos, tierra deseable, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El escritor inspirado de los Hebreos está diciendo que los antiguos nos dejaron un ejemplo, pero de desobediencia. Y la Biblia nos lo cuenta, lo registra. El libro de Habacuc lo registra, el libro de Malaquías lo registra, Jeremías lo registra, el libro de los Reyes y las Crónicas. Y entonces dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno de nosotros caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que nunca digan: ¿te acuerdas de la pastora Blanca? No hagas eso, porque fíjate que no. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que yo me vuelva un proverbio, para que yo me vuelva el ejemplo de lo que no se debe hacer. Yo no quiero. La palabra de Dios que oímos y la que debemos aceptar y decir: oído tu palabra y temí. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Lo que el Señor te aconseja es lo mejor. Es precioso, es bendito, es glorioso, es acertado, es sabio. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando estaba leyendo este texto, yo pensaba ayer que lo estaba pasando acá. Yo decía: Dios nos creó, hizo mi cerebro con células que tienen electricidad, químicos, conductos que hacen que yo pueda estar hablando ahorita sin detenerme a pensar unos minutos lo que voy a decir, sino que estoy hablando, igual que tú. Que cuando como no me muerdo la lengua, que cuando hablo mi lengua se mueve y no muerdo la lengua. Que hizo mis oídos, lo que tú estás oyendo son palabras, pero lo que yo estoy diciendo son sonidos, y tus oídos pasa el sonido al cerebro y lo convierte en palabras que tú puedas entender. Somos una magistral obra maestra de sabiduría y perfección infinita. ¿Cómo no creer que los consejos de Dios son infinitamente sabios? ¿Cómo tomar mi propio camino, mi propio criterio, si la vida me ha enseñado que no doy una? ¿Cómo confiar en mí si la vida me enseñó que no puedo confiar en mí? Si los resultados de mi familia, de mis hijos, de mi vida, de mi economía, de mi salud hablan por sí mismos que no soy confiable, que no soy prudente, que no soy acertada, ¿cómo dudar de aquel que es infinita, magistralmente sabio? Le dije: ¿cómo detienes el agua arriba? ¿Cómo caen gotitas, no? Como una semilla se convierte en un árbol que me da de comer. Es maravilloso. La palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, magnífica, sabia y eterna. Es más cortante que una espada. Cuando dejamos al Señor entrar en nuestra vida, corta para que nos separe de nosotros la carnalidad, la maldad y todas las cosas que traemos. Esta palabra nos ayuda a examinar los pensamientos más íntimos y los deseos verdaderos de nuestro corazón. Y hay un sumo sacerdote a la diestra del Padre que comprende tus debilidades y mis debilidades, porque enfrentó todas y cada una de ellas. Sin embargo, nunca pecó. Nuestro sumo sacerdote comprende tus debilidades, y las tuyas y las tuyas y las mías, pues enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Él fue tentado sexualmente, yo creo que sí. Él fue tentado a la codicia, yo creo que sí. Él fue tentado por la pereza, yo creo que sí. Pero nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, pues es aquí que recibimos su misericordia y encontramos la gracia que nos ayudará cuando más lo
necesitemos, amados. Dice que hay un sumo sacerdote que si oímos y queremos hacer, solo tenemos que acercarnos a Él y decirle: dame la fuerza, la entereza, la determinación, la firmeza. Y que cuando llegue a casa de veras me encierre en una habitación, no molestar. Vamos a ir a comer rico, no, hoy voy a comer otro alimento, porque no solo de este pan vive el hombre. Y reflexionaré en lo que he oído y tomaré decisiones firmes, determinadas, convincentes, que convenzan a Dios y a los que están más cerca de mí. Porque ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué vas a hacer con lo que has oído hoy? ¿Qué vas a hacer? Yo pienso diferente. Ay, es que a mí no me gusta. No creo que sea para tanto. ¿Qué es lo que vas a hacer? O vas a decir: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Aviva esta obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, darla a conocer, comenzando por mi familia. Y en la ira que merezco, acuérdate de la misericordia. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Hay un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, tentado en todo, en todo. Así que hoy podemos oír y no que el Señor nunca diga: ni siquiera intentaron escucharme. Aunque hables a gritos y yo te mande a decir: adviérteles, no te escucharán. Que nunca diga eso de nosotros. Que el Señor diga: cada uno habló con su compañero de fe y llegaron a un acuerdo. El Señor oyó y mandó a escribir por mano de ángeles los nombres de estos hijos suyos en un libro de memorias, para acordarse de ellos cuando vengan las tribulaciones de la vida y los trate privilegiadamente, porque eso es lo que está prometido.